8:38 y seguimos aquí en el Mostrador en la Clave. Lo decíamos hace unos minutos, en el semanal también se analizó el programa económico del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Se concluye que es ambicioso, bastante voluntarista y probablemente golpee más fuerte a la clase media. Además de cumplirse cabalmente, implicaría un fuerte aumento del gasto fiscal sin una hoja de ruta práctica para financiarlo. Asimismo, se entrega el análisis que realizó el banco JP Morgan. Conversamos al respecto junto a Fernando Carmona, economista, asesor económico del comando de Gabriel Boric. Muy buenos días, Fernando, bienvenido. Estamos aquí con Iván Weissman y Federico Giovannone. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Muy buenos días, Fernando Carmona. Le vamos a pasar la palabra a Iván Weissman para que comience la conversación. Ok. Fernando, buenos días. Buenos días. Una pregunta. Yo escuchaba no sé si es colega, pero bueno, a Nico Grau, que es parte del programa, a Diego, etcétera, y en general, en todas las presentaciones que yo lo he escuchado, cuando yo he hablado con ellos, siempre han sido de que apuntaban de que no se podía hacer todo a la rápida y que había que apuntar a hacer estas grandes reformas con cierto gradualismo. Mi impresión, en una lectura rápida al plan que presentaron, sobre todo la parte económica, se ve bastante fuerte, y más allá que la recaudación fiscal la espacean los 8 puntos del PBI en 2 periodos presidenciales. ¿Podría explicarles por qué por qué ven que esto es algo realista a cumplir esta agenda reformista? Yo me estoy concentrando en la parte económica. Sí. Mira, lo primero que nosotros, cuando vamos a ver el sistema impositivo chileno y el promedio OCDE, bueno, primero nosotros estamos súper lejos, el promedio OCDE está en 34%, nosotros estamos en 21,1%. Y nos proponemos llegar a un 29% en 8 años, avanzando principalmente donde tenemos la mayor elasticidad, que es el impuesto a la renta y los impuestos al patrimonio. En la medida que nosotros logremos avanzar en esos impuestos, que es donde está direccionado principalmente el enfoque tributario nuestro, es posible capturar ese 8% sin sobrepasar en ningún caso el promedio OCDE, ni sobrepasar lo que capturan países con igual PIB per cápita nuestro en su momento, y nos permitiría financiar el programa en la medida que esos ingresos vayan llegando. Entonces, cuando ellos dicen que esto es un programa que de alguna manera es gradualista, se refiere a que en la medida que nosotros tengamos los ingresos para poder ir haciendo los cambios, los vamos a ir haciendo, y cada cambio que hagamos va a tener que estar correctamente financiado. Nosotros no tenemos ninguna disposición a aumentar fuertemente la deuda. Entonces, esa es la disposición general del programa. Uno podría, el otro día no sé quién lo decía, Joseph Ramos, por ejemplo, parece que decía, bueno, quizás no lleguemos en 8 años, podemos llegar, no sé, en 15. Bueno, nosotros lo que estamos diciendo es que comprometemos estos cambios. Si la gradualidad se tiene que atrasar porque no entran los recursos en 8 años, así será, pero la dirección de los cambios creemos que es algo que no solamente lo señala la sociedad chilena, sino que es algo que nos viene insistiendo permanentemente, tanto los informes anuales de la OCDE sobre Chile como los últimos informes del FMI. Entonces creemos que vamos en la dirección correcta. Fernando Carmona, a mí me surge una duda. Claro. Se supone que el programa está enfocado a que el sistema tributario recaude más, sí, y que sea progresivo y no regresivo, ¿cierto? Y por lo mismo poner el foco en los impuestos al patrimonio y en los que tienen más, ¿cierto? Entonces, pero el punto está que de un análisis rápido, y por eso quería saber tu opinión, ¿por qué no sería así, en el evento que no lo sea así? ¿Por qué, siendo un análisis rápido, aparece que los más cargados con los nuevos impuestos o con las alzas de impuestos sería la clase media alta, y no los realmente ricos, que ese es el gran problema de este país, ¿no? A ver, la clase media se define como, a nivel internacional, en Chile la libertad de desarrollo tiene una definición propia que es bastante cuestionable. A nivel internacional, como entre los que están entre un 75% y un 200% de la mediana de ingresos del país. Eso es
algo así como entre 585.000 pesos y 1,5 millones. Entonces, cuando uno va a ver los impuestos a la renta, es evidente que los que ganan sobre 1,5 millones son los que están con aumentos de impuestos, no los que están entre 587.000 y 1,5 millones. Cuando uno va a ver el impuesto al patrimonio, es evidente que los que están por sobre 1,5 millones son los que van a pagar esos nuevos impuestos. Cuando uno va a ver la desintegración, que solamente toca a las 1.000 empresas más grandes de Chile, es evidente que los accionistas no son los que ganan de 1,5 millones para abajo. Entonces, cuando uno va a ver en general los impuestos, como la eliminación al IVA, hasta reducción del IVA a las constructoras, que esto se ha demostrado varias veces en los debates que ha dado la Cámara de Diputados y el Senado por la propia IPRE, que son impuestos que al final no se traspasan a la venta, sino que se traspasan principalmente a la ganancia de la empresa. Entonces estamos hablando en general, yo diría que casi todos los casos, menos en el caso del combustible, que uno podría decir que es un poquito más general, pero que dado el contexto de la COP26 y el nivel muy bajo de impuestos que nosotros tenemos, de estos impuestos verdes, y la necesidad que tenemos de hacer una transición ecológica, se justifican plenamente. Son las 8:45. Recordamos que conversamos con Fernando Carmona, economista, asesor económico del comando de Gabriel Boric. ¿Qué te parecen las conclusiones del banco JP Morgan, que cuestionan el aumento del gasto público sin considerar los actuales desafíos macrofinancieros que enfrenta el país? Es que yo creo que ahí hay un principio de esa oración que es cuestionable, y es que nosotros no vamos a aumentar el gasto público hasta no tener nuevos ingresos. O sea, nosotros no estamos proponiendo aumentar gasto público en base a deuda y esperar que en algún momento lleguen los ingresos. Al contrario, nosotros lo que estamos planteando es hacer primero una reforma tributaria, y en la medida que esa reforma vaya recaudando, vamos a ir aumentando el gasto público de manera gradual y siempre a la par de eso. Y vamos a fijar una regla fiscal que también implique ir bajando el nivel de deuda del país. Entonces, ellos parten de un supuesto, o probablemente lo que ellos suponen es que nosotros desde el día 1 vamos a hacer todas las modificaciones que están incorporadas en el programa, y desconocen dos grandes cosas: que hay una convención constitucional que nosotros tenemos que esperar que termine para muchos de los temas que están ahí adentro, porque sería poco razonable que nosotros hiciéramos grandes modificaciones, por ejemplo, a las leyes de reforma de derechos colectivos del trabajo antes de que termine la convención. No lo vamos a hacer. Y también es poco razonable que uno inicie una reforma tributaria que esté lista al año siguiente. O sea, probablemente nos vamos a demorar un poco más. Y ellos entonces consideran el nivel de gasto que es como si nosotros aumentáramos 8,5 el año 1. Claro. Eso es improbable, imposible, nadie va a hacer eso. Nosotros tenemos pensado llegar a un nivel de gasto al final del cuarto periodo, si las condiciones económicas sí lo dan, de un 6%, ni siquiera de un 8,5%. Entonces, yo creo que hay muchos supuestos ahí detrás de eso, de cómo nosotros vamos a ir haciendo el gasto, que al menos a nosotros no se nos consultaron, que sería algo razonable que se nos consultara, y que yo creo que es los que terminan dando como resultado el análisis final. Entonces, de alguna manera es como una profecía autocumplida. Se saca de la ecuación el timing, dices tú, al hacer el análisis. Es que es evidente, que además, Iván lo decía al principio, lo hemos dicho en todos lados. Entonces, no sé por qué alguien pensaría que vamos a hacer algo distinto a lo que hemos dicho cuando hemos sido insistentes. Iván Weissman. Una pregunta. ¿Sí? Una de las razones de que varios analistas, y me incluyo para no quitarle el poto a la jeringa, pues yo también lo hice a la rápida, es que en la práctica, no que lo dice el programa, pero en la práctica, una de las razones que esto terminaría golpeándolo sin querer a la clase media más fuerte es que, mira un análisis comparado a lo que pasa en los países OCDE, ni siquiera en países subdesarrollados, lo que ha pasado en países OCDE con este tipo de cosas, con excepciones, es que, por ejemplo, el tema de las pensiones y el tema de las ISAPRES, en las cuales con las pensiones no hay más AFP o el equivalente de AFPs, en la cotización obligatorio, que es un 8%, un 8 puntos extra que llega a 18%, es obligatorio, ¿no? Y todos van a estar bajo sistema de pensiones del Estado. Y por el lado de las ISAPRES, se eliminan las ISAPRES y se va todo a un fondo común que es obligatorio ese 7%. Entonces, ¿qué va a pasar? La gran mayoría de la gente que tiene plata, que son una minoría,
o la clase media acomodada para arriba, va a tener, no, van a ser los pocos que van a tener la posibilidad de tener este ahorro adicional, ya sea para su jubilación, no, y van a tener la plata adicional para contratar este seguro. Más allá que las intenciones es que todo el país tenga acceso a la educación y a pensiones más justas, más equilibradas y más dignas, en la práctica, en la gran mayoría, incluso en los países donde se da que no, los ricos tienen mejores pensiones y mejor salud, y la gran mayoría tiene un servicio de salud, un servicio de pensión y un sistema de pensiones bastante más mediocre. Entonces, en ese sentido, dice que golpea más a la clase media, no que al resto. Entonces, que no sería tan progresivo como apuesta. Mira, solo a ver, para ponerlo en contexto, porque estamos hablando de Chile. Ya en Chile tenemos un sistema de salud y un sistema de pensiones fuertemente segmentado y con grandes distancias de equidad al interior. Entonces, y si yo lo comparo con cualquier OCDE, bueno, menos México, que México ya es peor que Chile, pero con los europeos OCDE estamos peor, ¿eh? O sea, tanto en la distribución interna, en el nivel de pensiones, en los niveles de acceso a salud. Entonces, si yo hago un cambio que sin igualar completamente, sino que mantiene ciertas distancias, pero yo de alguna manera comprimo la distribución de esas distancias, por lo tanto hago menos desigual al interior del sistema, lo que tiene que pasar es que tengo que estar mejorando a los demás de abajo, y eso en Chile, cuando uno habla de los demás de abajo, está hablando más o menos, cuando uno va a ver los primeros 8 deciles, ve una distribución de ingresos muy similar. Entonces estamos hablando como del 80% de la población, que además es la misma que está en esta ficha social de hogares. O sea, tenemos el 80% de la población vulnerable en Chile, esa es la realidad, y lo que nosotros estamos haciendo con la modificación al sistema de pensiones y al sistema de salud es mejorar. Y si a mí me dicen, claro, van a quedar distancias entre ricos y pobres, sí, van a quedar, pero no van a ser las que hay hoy día, van a ser mucho menores, y van a mejorar los que están más abajo. Ahora, en el caso de la ISAPRE, yo creo que ahí efectivamente hay que tener mucho más cuidado por lo siguiente, porque lo que uno hace cuando elimina el sistema de ISAPRE es que incluye inmediatamente en el sistema público a 3 millones de, digamos, pacientes, porque todos sabemos que en el sistema de ISAPRE están los más sanos, entonces no van a llegar a 3 millones de pacientes, pero digamos que en su punto máximo 3 millones de personas nuevas. Eso significa un estrés, tanto desde el punto de vista de la infraestructura hospitalaria, que es muy importante. Por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando es un aumento de gasto en infraestructura hospitalaria para quitar, en el fondo, para traer estos 3 millones de personas al sistema público al final del cuarto año o probablemente en el próximo periodo. Pero nosotros no vamos a hacer una transición, porque lo tenemos muy presente, rápida del sistema de ISAPRE al público, porque lo que provocaríamos, y ahí sí yo encuentro que sería un grave problema hacerlo muy rápido, es traernos 3 millones de pacientes, un sistema que ya está colapsado en su infraestructura y en la cantidad de profesionales que contiene. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es mejorar la infraestructura y la cantidad y la calidad de los profesionales, y después de que hagamos eso, podemos terminar con el seguro del 7% y traernos esos 3 millones de pacientes. Y así está considerado en el programa. Entonces, por eso nosotros decimos, aquí hay gradualidad. Acá nosotros hemos pensado las cosas de manera de que no se nos produzcan estos efectos, porque claro, hay una necesidad muy urgente de cambios sociales, pero si lo hacemos muy rápido, podemos terminar con una muy buena idea fracasar. Y eso es lo que y en eso lo que nosotros estamos haciendo ahora en este instante es discutir el diseño de la política pública de manera que no nos ocurra eso. Yo creo que eso que no se puede presentar en un programa sería muy largo, pero esa es una de nuestras principales preocupaciones. Claro, el diseño y la implementación, finalmente. Oye, quiero hacer, para la audiencia que se viene sumando, estamos conversando con Fernando Carmona, economista, asesor económico del comando de Gabriel Boric. ¿Algo querías agregar, Iván? Sí, le quería hacer una pregunta que creo que es la pregunta del millón, especialmente en estas 2 semanas previas va a ser la pregunta del millón de acá a la segunda vuelta también, pero de cara a las elecciones, que es, ¿cómo hacer para
este programa de que Fernando apuesta quiere ser que sea gradual, que no quieren sobreendeudar, pero ¿cómo hacer para no eliminar los incentivos para la inversión? No, más allá del factor político y el factor de que dicen que es el cuco, vamos a los números. Varios análisis que vi este fin de semana, análisis de servilletas, pero de economistas que respeto y que no son ideológicos, no dicen que hacia la suma, hacia la rápida, si uno suma el aumento de la cotización, el aumento que se viene del sueldo mínimo y un par de cosas más que no tenemos tiempo en la radio para explicar, pero un par de cosas más, a la rápida los costos se le van a sumar a una empresa son más o menos no de un 50%. Ahora, si uno le suma un par de cosas más, la rentabilidad básica de una empresa va a ir de ahora entre 12 y 15%, bajaría entre el 3 y el 6%. ¿Cómo hacer que un inversionista, y no estamos hablando de las grandes empresas, estamos hablando de estas pymes exitosas que son las que crean la gran mayoría de los empleos en Chile, siga invirtiendo? A ver, lo primero es que nosotros vamos, en todo lo que tiene que ver con pymes, vamos a desarrollar un planes de apoyo. O sea, cuando nosotros estamos hablando de aumentar salarios mínimos, en el caso de las pymes lo que vamos a crear es un subsidio que permita que se paguen esos salarios mínimos. O sea, no los vamos a llevar al salario mínimo, digamos, a la norma de salario mínimo que tienen que pagar las grandes empresas, sino que las vamos a ir subsidiando porque nos hacemos cargo de que ellos tienen que ir más lento hacia ese salario. Ahora, en la medida que el salario mínimo en la economía sube y suben los ingresos de las familias más pobres, los mercados que se benefician son los de las pequeñas y medianas empresas. O sea, ahí eso va a tener un impacto positivo de demanda y por lo tanto va a tener un impacto positivo en las ventas en la sobrevida de esas empresas. Lo segundo es que, mira, yo he visto también esos análisis, como tú dices, de servilletas sobre el sistema impositivo y cómo afectaría, pero yo te diría, por lo menos el que hizo, si no me acuerdo mal, no me acuerdo el apellido ahora, pero un economista de la plaza, en que se desconocen varias de las condiciones tributarias que nosotros estamos entregando a las pymes. O sea, nosotros las pymes las vamos a dejar con sistemas semi-integrados o integrados, por lo tanto, estos impuestos que van a las grandes empresas no las van a tocar a la pequeña y mediana. Entonces, como insisto, el foco nuestro son las 1.000 grandes empresas en Chile, que son las que hoy día sí pueden pagar buenos salarios y sí pueden aumentar un poco más sus costos en la medida que eso genere beneficios sociales. Entonces, pero además, en términos de pymes, lo que nosotros vamos a hacer un fuerte paquete económico llegando al gobierno enfocado en créditos para pymes para su reactivación. Hoy día nosotros estamos en un escenario donde el Banco Central sube la tasa política monetaria, el Estado baja su política fiscal o la retrasa su política fiscal, vamos a tener un impacto recesivo y eso se da en un momento donde tenemos mucho empleo perdido o no recuperado y además que hemos recuperado de baja calidad y además tenemos muchas pymes que no están funcionando al 100%. Entonces tenemos capacidad productiva y por lo tanto vamos a generar un plan pro pyme que les permita reactivarse en un escenario que va a ser bien adverso el próximo año. Estamos conversando con Fernando Carmona, economista, asesor económico del Comando Gabriel Boric. Fernando, ¿cómo van a solucionar el tema político? Yo entiendo lo de la gradualidad y por supuesto tiendo a compartirlo, ¿no? Pero ¿y cómo van a solucionar el problema político de las expectativas? Porque hay mucha expectativa si sale elegido Gabriel Boric de que el país va a ser menos desigual, con menos abuso. Entonces, ¿cómo la cuadratura del círculo, cómo va a estar? ¿Cómo se va a lograr? Lo que nosotros entendemos es que hay que enmarcar esto en un proceso que es mayor, que este proceso de la Convención Constitucional, que va a fijar nuevas reglas para Chile y que va a obligar, de alguna manera, a que muchas de las cosas que hoy día nosotros estamos proponiendo se tengan que hacer. Entonces, y ese es el escenario de alta incertidumbre que enfrenta la inversión extranjera o los inversionistas nacionales,
porque no sabemos cuáles van a ser, pues, más allá de este gobierno, no sabemos cuáles van a ser las grandes leyes, reglas del juego de la sociedad chilena. Creemos que en ese escenario, el tener un gobierno que tenga muy estudiado, muy clara cuáles van a ser esas reglas, cuáles van a ser esos mecanismos conversados con la sociedad, limitan los niveles de incertidumbre y nos van a permitir de alguna manera transitar desde el punto donde estamos hoy día hasta donde queremos llegar de manera exitosa. Ahora, ¿cómo eso se le explica a la gente? Claro, eso es un desafío, yo creo que va a depender de cómo también lo hagamos junto al Poder Legislativo, de cuáles sean los resultados de la convención y de que nosotros sepamos ofrecer un horizonte y sepamos ir cumpliéndolo. Yo creo que el mayor peligro sería que nosotros ofreciéramos cambios muy rápidos que no somos capaces de cumplir y rompiéramos las expectativas sociales, o que ofreciéramos cambios en el largo plazo que tampoco fuéramos capaces de ir acercándonos a esos cambios y rompiéramos nuevamente las expectativas sociales. Yo creo que el problema no es tanto de la rapidez con la que hagamos las cosas, sino de la certeza que haya en que esos cambios se van a producir. Fernando Carmona, respecto del tema tributario en específico, yo vuelvo sobre lo primero que te pregunté. Hoy día la gran carga tributaria la tienen la clase media alta, en el sentido de los ejecutivos bien pagados, los profesionales exitosos. Eso llevan gran parte o parte principal de la carga tributaria hoy día. ¿Qué reformas se van a hacer para que sea una carga tributaria progresiva, en el sentido que los realmente ricos sean los que soporten principalmente la carga tributaria del país? Porque hoy día los realmente ricos tienen un montón de mecanismos de elusión y no soportan la carga tributaria del país. ¿Qué se va a hacer? A ver, primero, solo decir que no son clase media alta, o sea, ellos son clase alta. O sea, bueno, pero son profesionales exitosos, o gente... Me parece bien, pero no les digamos de clase media. Ya, pero no son los realmente ricos, no es el 0,1% de la población. El 1%, pero no el 0,1%. Estoy de acuerdo, solo digo que no les digamos clase media porque no lo son. Mira, lo que nosotros estamos pensando es que el sistema tributario tenga dos tipos de equidad. Una que se llama equidad vertical, y es que las personas a los mismos niveles de ingresos paguen los mismos niveles de impuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando un trabajador de estos que tú dices que son exitosos, profesionales, tenga que ir a pagar impuestos, pague exactamente la misma carga tributaria que tendría que pagar, por ejemplo, las ganancias de capital o las ganancias que tiene un empresario, ¿no? Hoy día, por esta renta semi-integrada que tiene, o este sistema semi-integrado que tienen las empresas, una persona un profesional con altos ingresos paga mucho más impuestos que el empresario que lo contrata. Así es, a eso me refiero, justamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que corregir primero es que exista esa equidad vertical. Entonces, que las personas que son estos empresarios que pagan estos impuestos, que son menores a los que están pagando los profesionales exitosos, paguen el mismo nivel de impuestos que corresponde. Y después tiene que haber una equidad, esta es la horizontal, una equidad vertical. ¿Y qué quiere decir? Que a mayor nivel de impuestos, a mayor nivel de ingresos, yo vaya pagando mayor nivel de impuestos. Si nosotros logramos esas dos cualidades del sistema, esta equidad horizontal y vertical, el sistema tributario chileno va a ser comprensible para todos nosotros, y todos vamos a entender que en la medida que tenemos mayores ingresos, aportamos más a la sociedad, porque la sociedad finalmente es el lugar desde donde nosotros hacemos esos ingresos. Si no existiera esta sociedad, no existieran carreteras, caminos, aeropuertos, no podríamos ser tan exitosos como lo somos. Entonces, hay que tener esa reciprocidad entre los contribuyentes y la sociedad misma. Ya son las 9:03, estamos a puertas de cerrar la conversación. Iván Weissman, una última pregunta. ¿Quieres cerrar con Iván? No, un poco seguir con lo que pregunté antes. Esta semana se viene el ENADE. El candidato Gabriel Boric tenía agendado para hoy una reunión con la CPC, que por el COVID se postergó para la próxima semana, y sé que están tratando de tender puentes. En materia específica, ¿qué puede hacer para no ahuyentar o darle cierta tranquilidad
a los grandes empresarios, que son al final de cuentas al mediano y largo, al mediano y corto plazo seguramente, los que van a terminar pagando la mayoría de este plan a través de mayores impuestos, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de gestos están apuntando, qué tipo de conversaciones para atender ciertos puentes con el sector privado, que es el que más miedo le tiene, o cierto sector del sector privado que más miedo le tiene a un gobierno de Boric? Mira, lo que nosotros, si uno escucha a Juan Sutil, creo que no sé cuándo lo dijo esta semana pasada, ellos lo que están interesados en establecer, por ejemplo, con la Convención Constitucional, espacios de diálogo para que ellos puedan ser escuchados y, como él dijo, poder incidir en el resultado de la convención. Y nosotros estamos muy disponibles para establecer espacios de diálogo social en donde ellos sean capaces de incidir en el resultado final de cómo se van a implementar las políticas públicas. Nosotros creemos, por ejemplo, que el salario mínimo tiene que crecer hasta donde hemos propuesto, pero evidentemente estamos muy disponibles a discutir cuál va a ser la trayectoria para llegar hasta allá. Y ahí el espacio de diálogo social o este espacio de incidencia que ellos en el fondo están muy interesados en obtener, para nosotros también son espacios muy interesantes y los que estamos muy interesados por tener, porque creemos que finalmente la construcción, porque estos son objetivos sociales que no exceden a cualquier grupo, o sea, debieran ser objetivos de toda la sociedad, y por lo tanto hay que construirlo entre todos y ver cuál va a ser la trayectoria con la cual vamos a llegar hasta allá. Y en eso nosotros estamos muy disponibles a construir todos los espacios de diálogo social con el mundo empresarial y el mundo de los trabajadores, porque además cuando logramos acuerdos en el mundo de los trabajadores y en el mundo de los empresarios, la discusión parlamentaria es mucho más fácil, los proyectos salen mucho más rápido y la certidumbre desde el punto de vista legislativo y también desde el punto de vista empresarial es mucho mayor y nos conviene a todos. Ya son las 9:06, dejamos hasta acá esta conversación. Te queremos agradecer, Fernando Carmona, por esta mañana en el Mostrador en la Clave. Buenos días también para ti, Iván Weissman. Muchas gracias a todos, gracias Fernando. Ya, gracias a ustedes. Muy buenos días. Bueno, y así avanza esta mañana de lunes, es momento de hacer la segunda pausa ya, y antes contarles que en Copeuch ya son más de 1 millón de socios con acceso a una atención personalizada y a productos financieros en un solo clic en copeuch.cl. Por esto todos pueden ser socios y socias, y si a tu cooperativa le va bien, a ti también te puede ir bien con tu remanente. Y te invitamos a seguir conectado a nuestras redes y señales en la 92.9, en radiolaclave.cl y elmostrador.cl. En minutos volvemos con más. Estamos presentando El Mostrador en la Clave.